Muy buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués, el de siempre, y aquí se habla de bolsa, de mercados financieros y de todos estos temas que, bueno, ya conocéis. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz sábado. Ayer no hubo podcast, estuve muy ocupado, con diversas cosas y también pues todos los días podcast no me da la vida. Bien, dicho esto, he hecho este pequeño aparte, como siempre antes de comenzar. Ya sabéis que siempre pues, hago un pequeño spam de mi Instagram, @arnau_janogues, porque me puedes seguir por ahí, es totalmente gratuito. Y la verdad es que comparto un montón de contenido totalmente gratis, como he dicho, y creo que es de valor. Además, si lo encuentras inútil, pues me puedes dejar de seguir, que no es de pago, es totalmente gratuito. Así que dicho esto, vamos a empezar con el podcast de hoy. Y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre Ucrania, Rusia y sobre todo por qué carajos el mercado, la bolsa está subiendo desde que comenzó la invasión. Es decir, ¿cómo es posible que la bolsa esté subiendo si hay una invasión, si hay una guerra en Europa? Bien, pues en este podcast vamos a explicarlo. Y es que para quien haya estado debajo de una piedra, bueno, todo el tema de Ucrania, yo doy por sentado que ya conocemos cómo funciona. O sea, cómo funciona. Quiero decir, lo que ha ocurrido, la tensión que se ha escalado hasta eventualmente Putin, que ordenó un ataque sobre Ucrania, una operación militar sobre Ucrania, entrando por muchos frentes, prácticamente rodeando el país y entrando militarmente, ¿vale? Esto ocurrió el jueves por la madrugada, al menos hora española. Es el fatídico día en el cual nos levantamos y vimos pues las criptos desplomadas, los futuros desplomados, el DAX alemán cayendo un 5%, el IBEX cayendo un 4 y pico por ciento, el Eurostoxx un 3 y pico. Bueno, fue un auténtico calvario, un auténtico día bastante negativo. Fue el día en el cual subimos el último podcast y ahí, si lo escucháis o si lo recordáis, hablamos de que, pues pintaba bastante mal la cosa. Sin embargo, no era el momento de vender porque el mercado, desde el primer día en el cual se comenzó la tensión con Rusia, estaba descontando una invasión. Entonces, vender el día de la invasión era un poco tontería. Y así ha sido. De hecho, voy a poner aquí el gráfico del S&P 500. No, vamos a poner el del Nasdaq. Vamos a poner el del Nasdaq, que creo que es un poquito más ilustrativo. O el del SP, ¿cuál queréis? Venga, vamos a poner el del SP para ser un poco más neutrales, para coger empresas tecnológicas y no tecnológicas. Y es que el jueves, que fue el día de la invasión, abrimos con un menos 2,6% en el SP 500. En un índice, caer un 1% ya es caer bastante, ya es un día rojo. Caer un 1,5% es un día ya para darse de hostias contra la pared. Y caer un 2,5%, 3% es una auténtica anomalía. Pues caímos un 2,6%. Sin embargo, a medida que iba transcurriendo la sesión, el S&P 500 remontó un 4%. El Nasdaq remontó exactamente que el Nasdaq lo hizo más increíble. El Nasdaq abrió en un menos 3,5% y, sin embargo, cerró la sesión remontando un 6,5%, es decir, un 3,5% arriba desde la entrada. Para que nos entendamos, el S&P 500 desde el jueves, desde la apertura hasta ayer, ha subido un 7%. Es decir, ha subido un 7% un índice en 2 días, lo cual es inhumano. Y os estaréis preguntando, que me lo habéis preguntado mucho por Instagram. Oye, Arnau, ¿por qué carajos sube la bolsa si está habiendo una guerra en Europa? ¿Qué cojones? Pues hay principalmente 2 razones principales, las cuales ya se las mandamos a los clientes de Boring y también las mandamos ayer, si no recuerdo mal, al canal gratuito de Telegram de Boring Capital. Ahí pues mandamos en ocasiones pues contenido gratis y pues ahí también lo hemos comentado. Y básicamente son dos razones muy entretenidas, muy interesantes. No sé por qué he dicho entretenidas. En primer lugar, lo que ocurre es que se descontó la guerra. Tenemos que entender que los mercados no funcionan en directo, para que me entiendas. Un mercado no reacciona ante una noticia en directo. Por ejemplo, este ejemplo lo hemos puesto muchas veces, pero si ahora mismo Apple anuncia que hoy estamos a día 26, ¿no? 26 de febrero de 2022. Pues si Apple anuncia que el 26 de febrero de 2023, es decir, en un año, va a cesar operaciones, es decir, va a cerrar, lo que ocurrirá en la bolsa es que automáticamente Apple se desplomará en los mercados. Pero, ¿por qué se desploma si seguirá operando hasta el año que viene? Bueno, porque los mercados descuentan acontecimientos probables en el futuro. Por eso es que desde que comenzaron las tensiones en Ucrania, la bolsa ha caído mucho. ¿Por qué? Porque desde el primer momento en el cual se empezó a hablar de una invasión, de una tensión militar, etc., los mercados, ¡pum!, descontaron ya una invasión. ¿Qué ocurre?
que en el momento en el cual la invasión se hace presente, es decir, se confirma el peor escenario, ya no hay que vender porque ya se ha descontado ese escenario. Y lo que suele ocurrir es que hay un efecto rebote, tira para arriba todo. Y esto es lo que ha ocurrido exactamente. Es el claro y clásico buy the rumor, sell the news. Esto lo hemos hablado muchas veces en el podcast, hace tiempo ya. Pero los rumores hacen mucho. Por ejemplo, si se rumorea que, por seguir con el ejemplo de antes, Apple va a fabricar un coche super la leche que va a vender muchísimo, o un iPhone, vamos a poner este ejemplo mejor, que Apple va a fabricar un nuevo iPhone superventas con una tecnología nueva, etcétera. ¿Qué ocurrirá en la acción de Apple? Bueno, pues que la cotización tira al alza, incluso aunque sean solo rumores. ¿Qué ocurre? Que el día en el cual Apple confirme que van a vender ese iPhone, la cotización caerá. Porque el mercado ya ha descontado ese escenario. Pues aquí es lo mismo, pero siendo bajistas. El mercado descontó la guerra hace 4 días, 5 días, y ahora que se ha producido ese escenario, pues no queda más que rebotar. Ya no hay presión vendedora. Esa es la principal razón por la cual el mercado se ha dado la vuelta, y no solo se dio la vuelta el jueves, que fue el día de la caída y el gran rebote, sino que también siguió al alza el día de ayer. Ayer el S&P 500 cerró un 2% arriba, un 2,21% arriba, el Nasdaq un 1,6% y el Dow un 2,4%. Siguió la subida, ¿por qué? Porque además están comenzando a llegar noticias más positivas de Ucrania. Bueno, ya sabemos, esta es una dinámica clásica y por eso no hemos vendido, salvo un stop que nos saltó en este gap bajista, que además luego se comportó al alza la acción, así que bueno, fue un error técnico, pero salvo eso no hemos vendido nada. Es que, de hecho, yo sigo haciendo DCA en Bitcoin, en mi fondo del S&P 500, como lo hemos hablado, y vamos viendo. Por eso no es el momento de vender, cuando se confirman las peores noticias. Bien, esta es la razón número 1, pero Arnau, has dicho que hay otra razón. Y esta razón es la más interesante, sobre todo para enfocarnos en swing trading las próximas semanas y los próximos meses. Y es que cuando hay una guerra, ya sabéis que una guerra no es gratis. De hecho, una guerra es de los acontecimientos internacionales más caros que hay. ¿Por qué? Porque hay que pagar muchos sueldos, hay que pagar comidas, armamentos, desplazamientos, crudos, con crudos me refiero a combustible, etcétera. Y al final es uno de los eventos más caros que existen. ¿Qué ocurre? Que la bolsa ha comenzado a decir, oye, ¿y si por el tema de la crisis de Ucrania Estados Unidos tiene que realizar un gasto, un desembolso grande de dinero y por ello va a rebajar la Reserva Federal los tipos que tiene que subir? Porque al final, hablemos claramente, ¿no? Las economías actuales, además sobre todo Estados Unidos, se financian con deuda. Entonces Estados Unidos no es como que saque de su cuenta bancaria, para que me entendáis, ya que sé, 3.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania en armamento. No, lo que hace es emitir deuda por ese valor. ¿Qué ocurre? Que la deuda está muy ligada a los tipos de interés. Si suben los tipos de interés, hay que aumentar las regalías, iba a decir, los intereses de la deuda. ¿Qué ocurre? Que el mercado muy inteligentemente ha pensado, oye, ¿y si por el tema ahora de la guerra en Ucrania, Estados Unidos comienza a enviar ayuda, paquetes de ayuda, etcétera, de militares o lo que sea, a la región, lo financia con deuda y se ve presionada la Reserva Federal a no ser tan agresiva con la subida de tipos de interés, la reducción de balance y todo eso que nos lleva carcomiendo desde prácticamente noviembre? Claro, aquí hay un cambio de paradigma, y por esto es que el Nasdaq ha sido, de los 3 índices, Dow, S&P y Nasdaq, el que mejor se ha comportado. De hecho, acciones growth como SEA Limited, Square, CrowdStrike, Net, bueno, en definitiva, la mayoría de las growth se han comportado muy bien, subiendo 20-30% en 2 o 3 días debido a esto, porque el mercado comienza a rumiar de que, oye, ¿y si la Reserva Federal se ve obligada a no ser tan agresiva con su subida de tipos de interés? Y esto es muy interesante. De hecho, hoy por la mañana he leído que, de hecho lo he puesto en Instagram, creo, o en Twitter, no recuerdo bien, que la Casa Blanca le ha pedido al Congreso, perdón, el Congreso le ha pedido a la Casa Blanca que emita un paquete de ayudas a Ucrania, militar y humanitario, por valor de 6.000 millones de dólares. Que tampoco es mucho, pero ahí está comenzando Estados Unidos a tener que enviar dinero, recursos, etcétera, a la región. Más faltaría, quiero decir, ¿no? Pero tiene que enviar ese dinero que va a salir de la deuda, va a tener que emitir deuda y seguramente vayan a presionar al señor Powell o a la Reserva Federal de que, oye,
Sube los tipos, sí, obviamente hay que subir los tipos porque la inflación está disparada, pero hazlo con más delicadeza porque nos hemos endeudado más de lo que teníamos previsto a inicios de año. Entonces es algo que desde luego tenemos que tener en cuenta y si se confirma por parte de la Reserva Federal o dan indicios de que van a ser un poquito más suaves, un poquito más laxos, creo que entrar de nuevo en alguna empresa growth, sobre todo que tenga una buena base fundamental, no en cualquier basura, puede darnos una rentabilidad bastante atractiva, sobre todo a corto plazo. Entonces, por eso me parece tan interesante, ¿no? Este segundo motivo por el cual los mercados rebotaron ayer. Y bueno, el tiempo dirá, desde luego. Actualmente en Boring Capital tenemos 0 acciones en swing trading, desde que nos saltó el stop en ACLS, que es una posición que de hecho me gusta mucho, y hay muchos clientes que la siguen teniendo. Pasa algo curioso, parece que hay algo mágico, y es que siempre que salta un stop, en Boring Capital en este caso, porque es mi experiencia, hay a muchas personas que no les salta. Parece que haya un agente mágico que hace que a personas nunca les salte. En ocasiones para mal y en ocasiones para bien. En este caso, ACLS lo está haciendo bastante bien. Incluso consideramos volver a entrar, y si os interesa a vosotros, pues plantead una operación. Es una empresa de tecnología, de semiconductores. A mí me gusta bastante. Y bueno, que me voy por las ramas. A lo que voy es que el mercado, en definitiva, y por concluir ya, por hacer la estructura circular, ha rebotado porque en primer lugar ya se había descontado el evento de la guerra. Bien, teniendo en cuenta que es una guerra, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y segundo, que el mercado interpreta que Estados Unidos va a tener que mandar ayudas y seguramente presione a la Reserva Federal para que sea menos agresiva en su subida de tipos de interés y demás políticas monetarias de contracción económica. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Si se soluciona lo de Ucrania dentro de poco, insisto, y no pasa nada raro más de que haya alguna guerra en Taiwán, ahora que se habla mucho, ¿no? Es que no pasa nada raro. Sigo pensando que podemos llegar a máximos históricos antes de verano. Así que a ver qué tal. Y nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos mañana con un nuevo episodio del podcast. Chao.